con tus vecinos, con la gente que habitualmente compartís, con los que te escuchan, que de pronto se quedaron sin trabajo. Esta es la letra chica de las medidas económicas impulsadas por el presidente Mauricio Macri. Freno de la obra pública, y lo que va a terminar generando es muchos trabajadores que se quedan sin empleo. Gracias por tu testimonio. Al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes por preocuparse en la manera de poder llegar al país con lo que pasa en ciudades como la nuestra. Un fuerte abrazo. Bueno, tenemos invitados para analizar sobre todo esto, pero también la economía. Ayer conocimos la inflación de agosto, de julio, que arrojó el 2,2%. Está Mara Ruiz Malek, economista. Gracias, Mara, por venir. Y Agustín Datelis también es economista. ¿Qué tal? Gracias, Agustín. Gracias. Agustín, ¿qué pensás de esto? No, primero, a ver, para entender cómo una cosa tiene que ver con la otra. Cuando el otro día el gobierno anuncia esta serie de medidas que explicamos ya varias veces que son inefectivas, que llegan a destiempo, que no van a lograr tener ninguno de los supuestos impactos que busca a nivel de recuperación de poder adquisitivo, ni siquiera te diría a defender el poder adquisitivo del impacto que se va a sufrir a partir de esto, en ningún momento se explicó de dónde se van a utilizar los fondos para financiar estas cosas. Es decir, el presidente ha decidido no meterle la mano en el bolsillo a los sectores que han sido los grandes beneficiados durante todos estos años de este modelo económico. Por ejemplo, el sector agroexportador, donde en algún momento se deslizó que existía la posibilidad de subir las retenciones que hoy paga la exportación de granos de 4 a 6 pesos. Salió el ministro Echeverre hasta por Twitter a tratar de frenar esto, amenazó al propio gobierno de que no haga esto porque el sector se iba a levantar y lo frenaron. Entonces, al no querer meterle la mano en el bolsillo a los sectores que fueron grandes beneficiados de todo este desquicio de los últimos años que hoy estamos sufriendo, cuando se le preguntó al gobierno de dónde van a salir los fondos para esto, dijo: vamos a reasignar partidas presupuestarias. Bueno, el que nos está viendo, y a veces estas palabras parecen un poco extrañas o lejanas, reasignar partidas presupuestarias significa cortar en otros ítems para poder financiar esto que se anunció. ¿Qué ítems van a cortar? Bueno, uno es la obra pública. Por eso estamos viendo el freno de estas obras que van a implicar, aparte, un montón de trabajadores que se van a quedar sin trabajo. Como decía recién Luciana, puede replicarse en todo el país. Obviamente, ¿no? Va a replicarse, lamentablemente hay que decirlo, no se pueden ocultar las cosas, no es que puede, va a replicarse en todo el país porque es la consecuencia de lo que te digo, que además trae consecuencias más graves, que el gobierno por estos momentos está teniendo muchas disputas internas, que es, por ejemplo, cómo este conjunto de medidas inefectivas que acaban de anunciar, que tienen costo fiscal, lo alejan al gobierno de las metas que había pactado con el Fondo Monetario. Hoy el acuerdo que el gobierno firmó con el Fondo Monetario está detonado, está explotado, no existe más. Vamos a ver en los próximos días, cuando venga la misión del Fondo Monetario para auditar a la Argentina y evaluar si desembolsa 5.400 millones de dólares adicionales en septiembre, que era el compromiso que había asumido, si decide hacerlo o no hacerlo, porque el acuerdo dejó de existir a partir de lo que pasó estos días. Mara, ¿por qué ajustan con la obra pública, produciendo lo que recién mencionábamos, a partir de algunas medidas que, más allá de si pueden evaluarse como tardías o no, quiero saber tu opinión, daba la impresión de que terminaba siendo una buena noticia? Ahora, viendo esta realidad, ¿cuál es tu mirada? Es que sí, le han sacado del bolsillo del trabajador de la construcción para poner en el bolsillo a otro trabajador. Han distribuido entre trabajadores y no han beneficiado en total al conjunto. Y la obra pública, lamentablemente, es la partida del gasto donde más rápido se puede meter tijera, porque, digamos, bueno, sería todavía, no sé si sería más grave, pero sería igual de grave recortar jubilaciones o asignaciones. Todo eso está por ley. Todo eso ya está comprometido. La obra pública es aquello donde, bueno, se puede decir, bueno, hasta acá llegué, chao, y no se continúa. Es donde se puede meter la tijera más rápido. Igual seguramente vamos a ver recortes en otras áreas también. ¿Y sirve entonces las medidas que a ver, el problema es que en el agregado el Estado no va a estar poniendo más plata en la economía. Sirve si hay algún tipo de redistribución, si en realidad se quita un beneficio a alguien que quizás tiene mayores ingresos y entonces gasta menos porque ahorra y entonces no impulsa el consumo, y eso se transfiere a los sectores más vulnerables. No es el tipo de medida que estamos viendo. Y como decía Agustín, la verdad es que quizás hubiese sido mejor buscar alguna fuente de financiamiento para esto, pero las retenciones pueden ser un impuesto no muy simpático, pero la verdad que si un exportador cobraba 48 pesos y ahora cobra 60, cobrarle un peso de esos 12 adicionales no parecía tanto, y quizás hubiese alcanzado para cubrir algunas de estas medidas sin tener que al mismo tiempo se recorten la obra pública, que además del bolsillo de los trabajadores que trabajaban acá también afecta, digamos,
a todos los que iban a usar esa ruta, al propio campo que probablemente, use esa ruta para transportar sus granos, a los trabajadores que van a trabajar desde la periferia hacia los centros urbanos. La verdad es que es una mala noticia en todo sentido, con lo cual el buen efecto que podían tener las medidas queda opacado, queda equilibrado. A ver, Agustín, más despidos, más inflación, más recesión. ¿Qué números estás manejando debido, vos sos especialista en economía? Sí. A ver, 2,2 arrojó la inflación de julio. Sí. Agosto, ¿qué número nos daría? Primera aclaración, el 2,2, viste que nosotros todos los meses estamos muy pendientes, informamos y analizamos el índice de precios. Bueno, el 2,2 que se comunicó ayer o anteayer. Ayer. Termina siendo absolutamente irrelevante porque es una inflación referida al mes de julio, ¿sí? Y a partir de lo que pasó del lunes en adelante, claramente en agosto vamos a tener una inflación. Hoy una estimación muy preliminar, a ojo, yo te diría más cerca de un 4%, y para el mes de septiembre, ahí se va a sentir el impacto directo de todo este movimiento devaluatorio sobre los precios. Hoy por hoy, te digo hoy por hoy porque todavía al mes de agosto le faltan unos días y todavía el impacto se va trasladando y todavía no sabemos qué pasa la semana que viene con el dólar, que ahora calmó ayer y hoy a partir de la confianza que generaron los dichos de Alberto Fernández, pero la realidad es que la economía de fondo no está nada bien y hay una crisis de confianza instalada, con lo cual vamos a ver qué pasa. Pero hoy por hoy te diría que para septiembre podemos tener un índice de inflación más cercano al 7% mensual. Hoy hay estimaciones que estamos haciendo que ya dan cerca de eso. Si esto es así, la proyección para este año ya rondaría el 60 o incluso arriba del 60%. Y cuidado que acá estamos hablando de la foto hasta ahora. Lo que hay que ver de acá en adelante es cómo sigue la película, porque tenemos un estado del estado de una economía en absoluto deterioro. Algunos, a ver, hace mucho tiempo, y acá en este canal hace mucho que venimos contando y advirtiendo estas cosas, que la economía va rumbo a un abismo y que hay un montón de bombas de tiempo que en algún momento se iban a hacer visibles. Bueno, estamos frente a ese momento. La incertidumbre es muy fuerte, muy alta, y no sabemos cómo esto va a seguir en el día a día a partir de la semana que viene. Con lo cual, hacer proyecciones es muy difícil. Lo que te puedo asegurar hoy, con la foto de hoy, la inflación ahí, y me preguntabas por la actividad económica. Bueno, es claro que en este escenario, si hasta los últimos datos de junio teníamos caída de la actividad económica, caída de la producción industrial, aumento del desempleo y aumento de la pobreza, bueno, pensá con este escenario a partir de ahora, obviamente se precipita a una dinámica mucho peor. La actividad económica va a quedar más fuerte, la producción industrial lo mismo, eso implica perder más empleo y la pobreza, lamentablemente, si algo va a subir ahora con esto que está pasando, es la canasta de bienes básicos, a pesar de esta medida que después podemos explicar por qué no va a tener ningún efecto, lo de la eliminación del IVA de los alimentos, va a subir mucho la canasta de productos básicos y eso te pega directamente en eso que se llama la línea de la pobreza. La carne se aumentó 15%. Y la harina, a los panaderos, la harina, la bolsa mayorista, ayer me mandaban facturas para que compare 40% de aumento esta semana. Y por eso los sindicatos están tomando nota de todo lo que está pasando, lógicamente, porque la devaluación del salario es directa. En un ratito Mariano Martín tiene información al respecto, pero le quiero preguntar a los dos, a partir de una frase que dijo, para mí de lo más fuerte que se ha escuchado, superando la de Carrió y que los votantes estaban esquiando y demás, porque eso es más gracioso que otra cosa, la que dijo Martín Redrado, que dice que Macri dejó el dólar que se vaya a donde se tenga que ir. Esta fue la expresión que utilizó el expresidente del Banco Central. ¿Esto crees que es así? Si fue así, es grave porque, primero, porque obviamente tiene consecuencias que el presidente ya conocía sobre todos los argentinos y argentinas. Ya el año pasado lo vivimos, una evaluación brusca deteriora el poder de compra. Nosotros estamos calculando que para octubre los salarios, si no hay reapertura de paritarias, van a estar casi un 20% abajo de lo que estaban el año pasado, que ya estábamos en el peor momento de la crisis. Octubre, septiembre, agosto fueron los momentos donde saltó el dólar. Si fue así, es de mucha gravedad también para el presidente del Banco Central, que obviamente tiene que intervenir de acuerdo a lo que le parece, puede obviamente coordinar la política económica con el Ministerio de Hacienda del presidente, pero tiene independencia para hacer lo que le parezca, así que también lo pone en un brete el presidente. La verdad es que no sé si fue así. Lo que sí creo es que es un error no tomar en consideración las consecuencias de una suba abrupta del dólar. Ahora, decir o eso, lo prevenís o atacás sus consecuencias. Sí. Sumar algo a esto, analizando, uno no puede decir yo sé que fue así porque no estuve ahí adentro, ¿no?, en la reunión, pero analizando los hechos, yo te puedo asegurar como economista y haciendo análisis que fue así,
que el gobierno tomó la decisión de dejar que el día lunes el dólar corra hasta esos niveles alocados a los que llegó. Te cuento cómo fue la secuencia. El lunes cerca de las 8 de la mañana Guido Sanleris va a Casa de Gobierno, algo absolutamente inusual que el presidente del Banco Central vaya a juntarse con el presidente a Casa de Gobierno. Sale de ahí y va al Banco Central y llega al Banco Central antes de la apertura del mercado, que fue a las 10 de la mañana. Abre el mercado y empieza a operar el mercado cambiario y el dólar. El dólar empieza a subir. Antes de eso ya había subido. Bueno, porque ya había datos de lo que se llama pre-market y esas cosas que mostraban que en la noche del domingo ya se sabía. Ya se sabía que había valores más altos, no tan altos como los que llegaron. No, pero te digo, lo home banking, porque justo me fijé en ese momento, antes de las 10 de la mañana, y ya se vendía en 51 pesos. Por sí, claro, pero imagínate que empezó a escalar. El dólar mayorista, el Banco Central se corrió, llegó el dólar mayorista a los 61 pesos. Recién ahí hubo alguna reacción. Ahora, ¿vos te acordás que había un sistema de bandas en un momento comprometido con el Fondo Monetario? Que después se abandonó y se dijo que se podía intervenir en cualquier momento. Pero había quedado un techo fijo en 51 pesos y medio. Con el Fondo Monetario había un acuerdo que si se llegaba a ese techo potencial, supuesto, que estaba ahí fijado en algún momento, el Banco Central tenía potestad para salir a intervenir y vender 250 millones de dólares. Se rompió el techo, siguió subiendo y el Banco Central decidió no meterse en el mercado cambiario. Si vos mirás los volúmenes... Pero por decisión del presidente, no se mete... Por decisión del presidente, pero si vos mirás los volúmenes operados en el mercado cambiario, que es algo que vos te metés y podés ver todas las operaciones, precio, volumen, los volúmenes operados en esa primera hora fueron bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos, utilizando esos 250 millones que te autorizaba el Fondo Monetario por haber roto ese techo, te sobraba margen para poder controlarlo mucho antes de lo que ocurrió. Bueno, yo creo que fue claro, el análisis que uno puede hacer es, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué el presidente ese mismo día convocó una conferencia de prensa para después de las 3 de la tarde, cuando el mercado ya está cerrado? Y en esa conferencia de prensa se lo vio como se lo vio. Enojado con el pueblo argentino, que no eligió lo que él pretendía que el pueblo elija, y dando como un mensaje de amedrentamiento al pueblo. ¿Ven lo que pasa porque ustedes no eligieron lo que yo quería? Bueno, es muy grave, y de todo este análisis que uno puede hacer, los hechos, los volúmenes operados, la obligación que tenía el Banco Central y no respetó, se desprende que hubo una clara intención atrás de eso. Están jugando con fuego. Porque atrás de esto viene una inflación que se dispara y la sufrimos todos. Hoy leí una declaración de Margarita Barrientos, una referente social, quien opinó sobre las medidas de Mauricio Macri, y ella señaló que están llegando muy tarde. Igualmente dijo Margarita Barrientos que va a seguir bancándolo a Macri. El aspecto social, pobreza en la Argentina, ¿crees que a partir de esto va a aumentar la pobreza en nuestro país? Sí. Pobreza e indigencia, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, ya viene aumentando, tuvimos un primer semestre de 2019 donde la pobreza aumentó respecto al año pasado. Fíjate que las medidas además han ido más apuntando a aquellos votantes que Macri cree que puede recuperar, más de la clase media. Estamos hablando de los trabajadores que tienen un empleo registrado, con recibo de sueldo, seguridad social, aquellos que pagan ganancias. Ha habido una compensación para los de la asignación universal, pero que es de menor monto que lo que reciben el resto de los trabajadores. Y no ha habido otro tipo de medidas, por ejemplo, apuntado al resto de los programas sociales, a los jubilados de la mínima, que han quedado, por fuera de todas las medidas. Probablemente la pobreza aumente. Y además, la solución a esto no viene por una medida de compensación puntual, viene por la macroeconomía. Si no hay trabajo, y sobre todo para las clases populares, que muchas veces su trabajo depende de que la economía se mueva, no sé, la depiladora, el plomero, el que vende cosas en el tren, toda esa gente que es la de menor ingreso, necesita que la economía se mueva para llevar un ingreso laboral a casa, y ese es el ingreso que vale al final del día y que le cambia la vida a la gente. Entonces, si no hay trabajo, no hay manera de que no suba la pobreza, y la verdad es que lo que vamos a ver es que quizás haya más gente trabajando, porque en realidad antes lo que vendían 8 horas, ahora lo venden 12, y antes el pibe se quedaba en la casa estudiando y ahora tiene que salir a trabajar y se inventa alguna changa, pero en términos del ingreso que el trabajo está llevando a la casa, va a ser cada vez menor, y eso inevitablemente hace que la pobreza aumente. Si no se recupera la actividad, si no se recupera el consumo, es imposible que no veamos que suba la pobreza, porque los precios están subiendo, y en particular los precios de los alimentos y de los medicamentos están subiendo de manera acelerada.
Estaba pensando hoy en una frase que en su momento dijo Marcos Peña con algo que había expresado en su momento Sergio Massa, que era, no sé si lo escuchaste, sí, o lo viste, sí. lo recordaste, la eliminación, en su momento lo dijo Sergio Massa, del impuesto del IVA a los bienes de primera necesidad. Y en su momento Marcos Peña lo ninguneó directamente. Hoy aplican este tipo de medidas. Sí, esto deja en evidencia dos cosas. Digo, primero, el tipo de medida desesperada de manotazo de ahogado que lleva adelante el gobierno contra sus propias convicciones. Hace un tiempito y ahora de manera desesperada que profundiza ese camino. El gobierno siempre se manifestó ideológicamente contrario a este tipo de medidas que hoy está tomando. Con lo cual, ahí ya tenés una primera visión que preocupa porque, digo, no es algo que responda a una creencia de parte del gobierno en estas políticas, sino que lo hace como manotazo de ahogado. En segundo lugar, este tipo de medidas, como no cree en estas medidas, las ejecuta mal. Porque él toma como referencia esto. Mira, yo estoy trabajando en temas económicos con Sergio Massa hace un tiempo ya, y cuando trabajamos esta propuesta, hay un factor que es clave atrás de esto y que este gobierno no lo considera, que tiene que ver con el rol del Estado. Este gobierno descree absolutamente del rol del Estado como regulador de los procesos de formación de precios y de control sobre las decisiones que el Estado toma. Entonces, si vos llevas adelante una política de estas características, con un control activo del Estado, controlando, regulando, que eso definitivamente sea trasladado a precios, vas a tener un determinado efecto. Ahora, si el Estado se retira, como cree este gobierno, que aparte no tiene forma de hacerlo, porque cuando entraron desmantelaron toda la Secretaría de Comercio, no tienen más inspectores, no tienen más gente para hacer este trabajo porque no creen en esto. Entonces, si el Estado se retira y deja el mercado, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo con esta medida? Que los empresarios, las grandes cadenas de comercialización, etcétera, se van a apropiar de alguna renta extraordinaria a partir de esto y que nunca va a llegar al consumidor final. Aparte, la medida... Claro, perdóname, porque aparte, no sé, la verdad que en estos días de tantas declaraciones, pero creo que fue el mismo presidente Mauricio Macri que dijo, igual todo esto no lo van a ver reflejado, no es que los precios mañana vas al supermercado van a bajar. No, claro. Entonces, qué difícil que es contrastar. No, mira, yo te aseguro en este momento que no van a bajar. A lo sumo van a neutralizar, y no sé si toda o en parte, el salto inflacionario consecuencia del salto cambiario. ¿Se entiende? Digo, hubo un salto cambiario esta semana que se traslada a precios. Eso iría directamente a las góndolas. Esta baja del impuesto puede llegar, en el mejor de los casos, a neutralizar ese aumento y que no te salten tanto los precios. En parte, ni siquiera todo, así que olvídate que los precios vayan a bajar. Pero además es temporal la medida, es hasta diciembre, entonces incluso hasta te diría que el comerciante que tiene que poner un precio dice, bueno, yo lo bajo ahora y en 3 meses le tengo que dar un sacudón. Digo, hay ahí un problema también con la medida. Antes de cerrar, ¿cómo el mundo está viendo a Alberto Fernández? Hoy el diario del País de España señaló que advierte que puede haber una crisis terminal en la Argentina. Hoy el poder simbólico por la cantidad de votos que tuvo la tiene Alberto Fernández. ¿Cómo ve el mundo a este candidato? Yo creo que el problema, hablamos mucho de lo que pasó el lunes, pero la verdad es que estamos hablando poco de lo que pasó antes. Creo que el gran error de Cambiemos fue hacer su campaña basada en que Alberto Fernández nos iba a transformar en Venezuela, que iba a entrar en un default. Se terminó tirando un tiro en el pie. Y los mercados y los periodistas de afuera y las calificadoras de riesgo muchas veces consultan a los propios funcionarios del gobierno sobre sus opositores, sobre la marcha de la economía, y a consultoras que están muy apegadas al gobierno y que muchas veces tienen exactamente el mismo discurso. Entonces, Alberto Fernández entró muy de abajo para el mundo, con una imagen muy mala. La verdad que en esta última semana ha dado muchas muestras de serenidad, de seriedad, de diálogo, que me parece que están empezando a cambiar y se está empezando a ver en algunas notas de diarios internacionales y en algunos inversores un poquito más de confianza y que empiezan a entender un poquito que Alberto no era lo que les decían que era, sino que era, no sé, un candidato a presidente con un programa distinto al de antes, pero sí con algunas diferencias comunes. Mara, Agustín, gracias por venir. Gracias a muy ustedes. amables. Gracias a usted. Nos llama nuestro compañero Andrés Ali, que está en Parque Centenario, porque la crisis afecta a todos los que tienen un negocio.